Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Alteridad Podcast, un podcast donde nos acercamos un poco más a la cultura pop, hablando de películas, series, libros, cuestiones que nos parezcan interesantes, justamente para ejemplificar o hablar de algunos temas que pues nos parecen relevantes actualmente. En este caso, vamos a hablar de la película La Sustancia. Una película que creo que el año pasado generó muchísima como comentarios, diferentes visiones, y creo que es muy relevante en la era actual en la que vivimos. ¿Qué pasa en un mundo donde constantemente nos están pidiendo consumir, que nos plantean una visión donde uno puede sentirse completo a través de lo que tiene? Y esta visión tal vez generaría es como una, no sé, es tal vez una fantasía de que lo que causa cierto dolor a la persona es precisamente no tener algo. Pero ¿qué sucede cuando eso que uno quiere se le aparece enfrente? ¿Qué sucede cuando ese ideal que nos presenta el mundo o la sociedad está enfrente de nosotros? ¿Qué pasa con eso? ¿Sería algo tan bello como el mundo nos los propone? ¿O terminaríamos cayendo en la autodestrucción, ¿no? En comernos a nosotros mismos? Y pues básicamente de eso queríamos hablar un poco el día de hoy. Me encuentro con mis compañeros, Felipe, Olarte y yo, Alejandro, ¿no? Entonces, pues vamos a estar hablando un poquito de eso. Y pues bueno, creo que podemos empezar ahorita. Bueno, si quieren, yo empiezo algo que, a ver, como generalidades de la película, ¿no? A mí una cosa que se me hizo bien interesante es el manejo de los colores, ¿no? Como ahorita un poquito platicábamos antes de iniciar a grabar. Me parece bien interesante cómo hay colores representativos, ¿no? Para cada personaje. En especial me gustaría mencionar el amarillo, porque el amarillo primero te lo presentan con esta imagen de la clara de la yema del huevo, de cómo se separa. Y si se fijan, así como muy, no sé, como muy minuciosamente, la clara cuando se separa es esta clara como pues normal, digamos como natural, pero la clara que se separa, la yema que se separa es un círculo perfecto, ¿no? O sea, ya poniéndote desde un inicio como esta imagen de lo que se viene, ¿no? De ese como del ideal, ¿no? Que te van a presentar, ¿no? ¿Por qué esta yema del círculo perfecto sería mejor que la otra yema? ¿Sabe mejor? ¿Es diferente? Pues no, para nada. O sea, nada más es una cuestión estética. O sea, no es como que la yema por ser más redondita sepa mejor o algo así, sino solamente es un tema estético. Entonces creo que desde ese mundo y relacionándolo ya con, por ejemplo, esta gabardina que se pone la protagonista siempre que sale a la calle, ya nos están poniendo en un contexto donde lo estético va a ser primordial antes de otra cosa, ¿no? Antes de como de una cuestión más profunda. Otra cosa que también es amarilla es justamente el logo de la empresa. El logo de la empresa es amarillo y es como estas yemas partidas, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, desde ese punto creo que está bien interesante, ¿no? Incluso también el pasillo rojo, ¿no? De cuando sale la protagonista, que puedes verlo de diferentes maneras. O sea, es el rojo sangre, ¿no? De lo que cuesta también llegar como a ese lugar, pero también lo puedes ver como cierta parte como maternal, como el útero casi, ¿no? Saliendo, ¿no? Naciendo la protagonista otra vez. Como que hay varias cosas así. Entonces, por ejemplo, una cosa que a mí me gustó de la película fue esa cuestión de el manejo del color. No sé ustedes que hayan visto algo que también les gustara. No, creo, más bien abundando un poco sobre lo que dices, te escuchaba y me vino una imagen y un recuerdo infantil, ¿no? O sea, como cuando preparas un huevo estrellado, ¿no? Rompes el huevo en el sartén y eventualmente te aparecen dos yemas, ¿no? Es justamente esa idea de las dos yemas como algo ominoso, algo inesperado, ¿no? Pero curiosamente también en ocasiones parece también en esas dos yemas un hilito de sangre, ¿no? Donde finalmente ya el huevo se hace una cosa más compleja en ese sentido y que sí hace referencia justamente a eso completo, a lo perfectamente esférico, ¿no? Que va y que mantiene esa forma. Y finalmente es un huevo estrellado exitoso si no se rompe la yema, ¿no? O sea, si se mantiene eso, si eso del orden de lo perfecto se mantiene. Pero acá la cuestión es, ¿qué es lo perfecto?
¿Dónde está lo perfecto? ¿Perfecto de parte de quién? ¿Existe lo perfecto en la naturaleza de esa manera? ¿No? O sea, lo perfecto no tiene un componente asimétrico, ¿no? Un elemento teratógeno no sería perfecto, ¿no? El hombre elefante en su fealdad no era perfecto, por ejemplo, ¿no? John Merrick en esa perfección, ¿no? Un poco escuchándote venía pensando en eso, ¿no? Y sí, bueno, finalmente también, a propósito de la cuestión de la sangre, creo que es un elemento importante por el impacto que la sangre representa. La sangre siempre va a ser impactante, pero acá es la explotación de lo grotesco, de la exposición, ¿no? De lo pornográfico de la sangre, ¿no? En ese sentido. Y a mí la película me remitió completamente, en principio, a los trabajos de Cronenberg en los 80s a propósito de la nueva carne, ¿no? Donde tal vez por primera vez en cine, un cine que no buscaba ser gore o que no buscaba ser como tan explícito, muestra las entrañas, muestra los huesos, muestra la sangre estallando, ¿no? Muestra el cuerpo deformándose también, ¿no? Creo que son elementos que están ahí en la película y que sí me remitió claramente, al menos desde mi perspectiva, a todo el movimiento, además, porque es un movimiento de la nueva sangre, de la nueva carne a propósito de Cronenberg. Okay. Yo por ahí lo mando. Sí. Y una tendencia que empezó desde hace unos años. Cada vez es más común ver estas películas cada vez más explícitas, con la luz, todo más grotesco, más expuesto. Y justo hablando de los colores y de lo que vas mencionando, es ese inicio donde empieza Elizabeth en el baile, ¿no? Que está haciendo el ejercicio y cómo es el escenario donde lo está realizando. La vestimenta que ella usa no son colores tan brillantes. El cuarto es de madera, más ochentero, todo se ve de hecho mucho más ochentero, incluso trae creo que los calentadores, ¿no? Y cuando sale del escenario todos la van felicitando, más quienes la van felicitando como qué buen trabajo, ¿no? Son mujeres. También me llamó bastante la atención. Va avanzando por el pasillo y ella va tranquila, ¿no? Otro día más de un buen trabajo. Llega al baño de las mujeres y este está cerrado, ¿no? Como después de toda esta experiencia, llega ahí y está cerrado. El baño de las mujeres. El baño de las mujeres. El espacio de las mujeres está cerrado. Exactamente, está clausurado. Y tiene que voltear y está el espacio de los hombres. También aunado con lo que mencionaba, si en la naturaleza existiría la idea de la perfección. No. ¿Así? No. O sea, la perfección sería un abuso del lenguaje, ¿no? O sea, sería un fenómeno justamente lenguajero. Por lo tanto, antes de entrar también al lugar al espacio de los hombres, sería entrar al orden fálico, al orden del falo, donde justamente algo siempre está haciendo falta, algo nunca está siendo suficiente. Ella ingresa al espacio fálico, lenguaje, y ahí es donde se encuentra ¿con qué? Con las palabras del productor. Está vieja, que esto ya no sirve, que ya no vende, que qué cosa tan espantosa. Y ahí es cuando ella justamente cambia también sus colores. Pasa del azul que ella estaba usando en el leopardo que ella, en el leotardo que ella estaba utilizando en ese momento. Uno que coincide con esa imagen que tiene en su casa de ella misma, que también, ¿quién se hace esa tortuga, no? O sea, si te quieres deprimir unos años, ponte joven, ¿no? Y grandote, ¿no? Pero justo es esta cuestión, y grandote, ¿no? Más joven, ¿no? En la misma sustancia, younger, beautiful, siempre air, ¿no? Algo que en el español no tenemos, esa como exaltación de palabra. A partir de ese momento, ella ya está en falta. Cuando entró al orden fálico y ya sale y todo el tiempo se le está recordando que en efecto no es suficiente. Y ahí cambia el color amarillo. A partir de ahí ya usa el color amarillo y se tapa más. Cada vez empieza a tapar más. Cuando hace sus intentos de juventud o de ir a conquistar a alguien en la noche, los colores son siempre apagados, es el negro, es el rojo, colores que además suelen
atribuirse más a señoras o gente de mayor edad. Cuando aparece Sue, todo es distinto, ¿no? Todo es brillante. El montaje que están presentando está lleno de luz, ¿no? Ni siquiera hay planos completos. O sea, luego yo me podía pensar, ¿cómo no seguiría ese ejercicio, no? Porque el primero está pensado para que al otro lo activen, para que lo activen y hagan ejercicio. Este segundo show, el de Sue, es para quedarse embobado viendo. Es para quedarse viendo, sí. Es para quedarse, no para activarse, sino para consumirlo, justamente. Los ejercicios que ponen ni siquiera se enseñan, solo es la cámara enfocando diferentes partes de ella, y eso es una imagen completa a imágenes parciales. Imágenes parciales donde dejan que el otro tenga que enaltecerlo con la propia imaginación, y que la tendencia al mensaje anteriormente, donde era así, actívate y la salud, hoy ha cambiado completamente. Hoy no importa la salud del que esté consumiendo, sino justamente el propio acto del consumo. Es una exposición y una exhibición, ¿no? Ahora, a propósito de esto que dices, creo que es bien importante ver cómo la protagonista, Sue, desaparece, ¿no? A partir de la mirada palabra del otro, ¿no? O sea, deja de verse en términos de su propia potencia. O sea, es una mujer de una película que tendrá 60 años, ¿no? Más o menos. Con una condición física excelente. Sí. ¿No? O sea, no es común. No es común. O sea, ya su propia condición, efecto de su proceso, era en sí un logro, ¿no? Pero deja de ver, y ella se veía o se parecía verse, o parecía disfrutar ese logro, ¿no? Pero cuando le aparece la otra voz, cuando le aparece la voz del productor, desaparece completamente, ¿no? Creo que eso también es importante, como esta mirada termina moldeada por la palabra del otro. Y que se convierte en algo persecutorio para ella. Va caminando por el pasillo, casi ni ve las imágenes que la están viendo de ella a lo largo de los años. Pero en el momento en el que recibe estas palabras del otro que la remiten a la falta, su propia imagen, que tanto el orgullo le daba, fruto de su proceso, ahora se torna en contra de ella. Ahora ya es el mandato de lo que ya no es. Y es bien chistoso, ¿no? Porque normalmente hacemos esto, ¿no? Con todas las películas, al principio hablar de, digamos, como de lo estético y lo que se ve al principio. Pero creo que en esta película cobra más relevancia justamente por esto. O sea, creo que la mirada del otro está mucho más presente en el cuerpo de la protagonista. O sea, de alguna forma, como que mientras va pasando la película, uno cada vez va sintiendo más esa carga de cómo me va a ver la otra persona, ¿no? Está como esta escena súper fuerte, que en serio es muy, muy, muy fuerte. Yo iba con mi novia y ese fue un momento que creo que a ella le causó mucho impacto, que es cuando está arreglándose para ir a esta cita, ¿no? Y se arregla y se ve y se siente fea, ¿no? Y se va y después vuelve a regresar, se vuelve a maquillar y se siente fea, ¿no? Y en ese constante se termina ella misma como casi desfigurando la cara y pues no termina saliendo. Entonces, como que esta película, desde la parte del productor, ¿no? De cómo la ve, porque son como... Es chistoso, ¿no? Pues son dos imágenes casi similares, pero en dos contextos diferentes, ¿no? Cuando está comiendo, ¿no? Que es grotesco, es horrible, ¿no? Y cuando aparece la nueva, ¿no? Que es esta Sue, aparece y está en el cuarto del productor y el güey está fumando. No sé si se dieron cuenta, pero hasta cuando está fumando, cuando se quita el cigarro, su boca parece un ano. O sea, literal. O sea, esa es como la toma. Desde ahí ya te están poniendo lo grotesco que es este señor. Pero qué curioso, ¿no? Tanto en estos dos puntos, que es como una plática, ¿no? Donde casi le está diciendo a la protagonista pues, que está bien buena y que va a ser muy grande y así, nos causa una repulsión muy similar, ¿no? Entre esas dos. Entonces, hay algo, ¿no? De esa mirada que también nos afecta, ¿no? Y otra cosa que también se me hizo bien interesante ahorita de lo que estaban diciendo era la cuestión del lenguaje, ¿no? Porque creo que comúnmente siempre se tiene como esta idea de que
el deseo de la persona es lo más propio que tenemos, ¿no? O sea, nosotros no, es que encuentra tu verdadero yo y tu deseo y todas estas cosas, ¿no? Ajá, y tu pasión y todo esto. Pero creo que la película maneja muy bien este tema de cómo nosotros también vamos generando nuestro propio deseo, las cosas que nosotros queremos, a través de lo que nosotros nos dicen que queramos. Bueno, no sé si eso suena como medio rebuscado, pero al final nosotros vamos formando ese deseo de lo que queremos a través también del otro, ¿no? De lo que nosotros sentimos que el otro necesita. Claro, porque ahí finalmente creo que lo que entra o lo que tendríamos que problematizar es no la figura del productor, ¿no? No el discurso del productor, no lo grotesco del productor, sino más bien la obscenidad del otro que encarna, ¿no? O sea, ese productor es absolutamente lo que menos importa. Es un discurso vigente y ese discurso imperativo de la obscenidad del consumo, ¿no? Creo que ahí, y justo ese imperativo en términos de discurso termina moldeando, ¿no?, el deseo finalmente, ¿no? Y sí, justo esto que traes, ¿no? ¿De parte de quién? ¿De parte de quién viene eso, no? ¿Quién demanda esto? ¿Quién demanda esto? Entonces también ahí hay como un problema en la protagonista en términos de que nunca logró constituirse, ¿no?, a partir de un discurso diferente. A ver, el análisis a donde nos va a llevar es a un otro nacimiento, ¿sí? Un nacimiento a partir del propio deseo, ya no a partir del deseo de la madre del otro, ¿no? Que justamente ese deseo va a buscar lo que es propio de aquel que desea, que es distinto que del sujeto sobre el cual recae el discurso, ¿no? O sea, todos venimos de ahí, todos venimos de ese constituidos por la obscenidad de ese discurso del otro, ¿no? Donde finalmente nuestra función era simplemente encarnar, satisfacer, ser adecuados a ese deseo, ¿no? Pero vivir así es vivir muerto, ¿no? En ese sentido, el análisis implica un segundo nacimiento, un auténtico nacimiento con respecto al propio deseo, lo que va a implicar, digo, siempre que decimos desde acá, el propio deseo suena muy bonito, ¿no? Pero cuando asumimos que el deseo es aquello que no sabemos, es justamente nacer a la incertidumbre, ¿no? Y en la incertidumbre constituirnos de alguna manera, como podamos, ¿no? Obviamente la protagonista no puede constituirse. Sí, pero justo, ¿no? O sea, es como este aspecto del deseo y del otro, porque sí, suena muy bonito como cumplir nuestros propios deseos, como regularmente se presenta, pero regularmente el deseo es un deseo propiamente de muerte o de finalidad para poder liberarse. Para poder descansar justamente de las exigencias del otro. El otro con la O mayúscula que siempre está demandando y que demanda principalmente una cosa, ¿no? Goce de la imagen o de uno mismo, ¿no? Y más justo con el discurso que hoy hay, ¿no? La cita. Cuando va a irse a ver a Fred, ella iba bastante arreglada, estaba muy emocionada. El detalle fue cuando va a ver a Sue y se asoma al cuarto donde la tiene oculta, ¿no? Como ese cuarto oscuro, ¿no? Lo pensé de ese delicioso ejercicio de autosabotaje de ver redes sociales, ¿no? antes de ir a una cita, donde justamente lo que aparece es lo que ella encuentra: cuerpos hermosos, cuerpos como deberían de ser, que supuestamente son posibles, ¿no? Únicamente ahí, en la pantalla, en la imagen, pero inevitablemente surge la comparación, regresa y se maquilla más, se saca más el pómulo, ¿no? Pero ya el daño está hecho, ¿no? Hasta que va a girar la perilla y ve su propio reflejo, pero ve su reflejo en la perilla deformado, como ojo de pez, se ve espantosa. Entonces, pues se cancelan, ¿no? Y es que no solo es como esta mirada del otro, no sí es la mirada del otro, pero de los otros, ¿no? Sino que es efectivamente la mirada del otro que también uno se encuentra en el propio espejo, ¿no? La mirada siempre es constituyente, pero la mirada de uno mismo diría que es incluso más,
en un parámetro de que uno cuando se ve constantemente se tiene que estar recordando que uno es ese. Como cuando al bebé lo agarran y lo cargan y lo ponen frente al espejo y le dicen, mira, ese eres tú. Pero en esa misma palabra, ese eres tú, se constituye ya un otro, el que es el de la imagen de uno mismo, el semblante, que es otra cosa a lo que uno es. Uno no se puede ver a sí mismo. Lo más parecido es el reflejo, y es el reflejo de lo que los otros pudieran estar llegando a ver. Pero esta misma mirada ya es sexuada. La mirada siempre es sexualizada. Cuando uno ve al otro, es lo primero que ve, y sin pensarlo, es cómo se va a referir a ella o a él. Y es algo inevitable, es justamente propio del lenguaje. Entonces, esta película generalmente también se hace como mucho la crítica de la sexualización de la mujer, pero sí, pero también no creo que se logra presentar una forma de salir de ahí. Muestran lo grotesco, lo obsceno que es, pero salirse de esa sexualización de los cuerpos y del consumo de ellos, pues creo que nos dejan pues donde comenzamos. Si no somos ángeles, ¿no? Seríamos, los ángeles no están sexuados, no somos ángeles, Sí. ¿no? Creo que ahí hay un punto bien importante. O sea, la mirada, la de la protagonista y la mirada de todo el mundo, está parasitada por el lenguaje. Y el lenguaje se constituye a partir justamente, o se configura a partir del deseo del otro, ¿no? En ese sentido, creo que el problema es que el otro es siempre esa obscenidad que parasita el lenguaje a partir del cual aprendemos a vernos, ¿no? No se trata, en ese sentido, de regresar a miradas puristas donde pretendamos desparasitar mi mirada del lenguaje. Eso es absolutamente imposible. Tenemos que aprender a vivir con el parásito del lenguaje de una manera distinta, ¿no? No en una perspectiva de sometimiento, ¿no? De subyugación a esa mirada, sino justamente aprovechar la esquicia que existe entre el ojo y la mirada, ¿no? Para abrir una posibilidad de alteridad, de algo distinto, de que algo distinto surja en esa distancia entre el ojo y la mirada, ¿no? Creo que eso es lo que hace el análisis, ¿no? Y lo que al final consigue, en cierta medida, cuando ya es ¿cómo se llama? Monstruo Elisasu. Es Elisasu. Elisasu, cuando ella misma dice, soy yo. Pero es grotesco, cuando se presentaría alguna alteridad o algo fuera de ese discurso, al otro le resultaría justamente monstruoso. Porque remitiría al sinsentido o al propio parásito en el cual se está habitando en el discurso. No gustaría, porque denotaría justo el consumo que existe, ¿no? A lo cual, lo que le queda a Elisasu, y donde parece que encuentra una cierta, no diría paz, pero pues puede ser, es el momento en el que se desintegra, en el proceso de sujetación. Bueno, ahí también hay como, bueno, ubicar, ¿no? Que los palos están repartidos de diferente forma, ¿no? O sea, es una mirada falologocéntrica la que organiza esta obscenidad, ¿no? De manera que el productor, por más grotesco, por más ridículo, por más patético que sea, sigue siendo el productor y su trabajo no está en juego, ¿no? Él, desde su ignorancia, está diciendo la verdad de lo que tiene que pasar, está enunciando verdad, pero es una verdad ignorante, grotesca y obscena, donde particularmente los palos quedan repartidos del lado de las mujeres, en todo caso, porque son las mujeres las que se desintegran, no lo patético, no lo blando, pues sí, lo blando, por decirlo de alguna forma, del productor, ¿no? Sí, y en eso en particular considero que la película es bastante demostrativa, es bastante descriptiva de cómo se percibe, llevándolo a una cuestión justamente grotesca, incluso haciendo justo honor a cómo se va presentando
pues lo grotesco del discurso, ¿no? Hablaste de Instagram, pero Instagram es la parte como, desafortunadamente como ochentera, ¿no? del show, comparado al OnlyFans que existe, donde justamente la incitación es a ese goce, a esa exposición y a ese, pues ese consumo primordialmente justo de las mujeres, ¿no? Donde se les invita justamente a ser consumidas, algo que la película enaltece mucho en cómo es algo que los sujetos ni siquiera van tomando decisiones, van tomando los papeles y los guiones que van siendo necesarios, como el productor podría decir, yo estoy haciendo mi trabajo. En el auditorio que todos van a consumir el show, pues es lo que se consume, es lo que se muestra para Año Nuevo, es la celebración, es la exaltación de la cultura de que hoy permea pues, todos los ambientes. Sí, pero también lo que emerge ahí como posibilidad, ¿no? O sea, yo siempre tengo en la mente una canción de Silvio Rodríguez que dice, ¿cuánto de subversivo hay en una sonrisa que no quiere comprar? ¿No? O sea, yo veía, en general, veo ese glamour, ¿no? Veo esas cosas deseables, entre comillas, y no despiertan mi apetito, ¿no? No puedo plantear mi vía como norma, ni mucho menos, ¿no? Pero sí plantear como que existe una alternativa, o muchas alternativas, ¿no? Como para desanclarse de esa apetencia, de ese glamour, ¿no? Porque el glamour literalmente significa lo que se desvanece, ¿no? Entonces, no necesariamente es la única vía. Desde la perspectiva del mercado, esa es la única vía que debería existir, ¿no? Pero realmente hay una serie de alternativas posibles que tendríamos que estar explorando, porque si no es como pues, renunciar y decir esa es la única vía, o esa es la única salida, ese es el único objeto de deseo. Y no, yo creo que desde este lugar tendríamos que estar explotando justamente la labilidad del deseo, ¿sí? El deseo sí puede ir allí, pero puede ir allá y allá y allá también, ¿no? Justamente por eso es que de verdad, como lo señala Brownstein y Lacan, el discurso del analista es lo único que actualmente se opone y resiste al discurso del mercado, ¿no? Porque justo abre esta gama de posibilidades infinitas, no sabemos si mejores o no, pero sí infinitas, ¿no? O aporéticas, si tú quieres, ¿no? Que finalmente van a ser alternativas a ese imperativo, ¿no? Obsceno que implicaría que ese glamour es lo único que tendría que interesarnos, ¿no? Y que bueno, también suena sencillo, pero después causa... Es que a lo que iba con eso, es que puede ser que, o sea, encontrar esa nueva vía causa una ansiedad tremenda, ¿no? Una angustia tremenda, porque es salirse de lo ya conocido. Me venía ahorita con lo que decías a la mente otra película, que igual acaba de salir, no sé si ustedes ya la vieron, que se llama Anora. Anora es muy buena, así como un súper resumen, es como de una chica que trabaja como, ¿cómo se dice? Pues como teibolera, no sé. Ajá. Y encuentra a un chico ruso, se casan y todo, pero después es un desastre. La neta, o sea, si pueden hay que verla, igual hasta la podemos analizar en otro video porque está muy interesante y justo trata de esto. O sea, ves como el viaje de Anora en un inicio, de verse como ese objeto de consumo, de ser vista por el otro, y que ella ve que es la única vía para salir, y después encuentra a otra persona, ¿no? Durante ese viaje, no el ruso obviamente, porque el ruso, digamos que el ruso es la manifestación de es como ese deseo concretado, como eso que todo el mundo le dijo que tenía que conseguir, que era un hombre rico y así, ahí estaba, ¿no? Pero después sale otra vía por ahí, que no quiero contarla ahorita porque sí me gustaría que la viéramos en algún momento, que sale por ahí otra vía de otra visión de sí misma.
Pero el problema y el conflicto que tiene esta protagonista es que en ese viaje, al encontrar esa otra vía, digamos que todo el tiempo se le está presentando, pero todo el tiempo le causa una incomodidad. Incluso hasta ella reacciona violentamente hacia eso por esta cuestión, por lo nuevo que representa esa otra vía, por lo diferente que es y por también cómo ella ha sido criada. Entonces, bueno, a lo que iba con esto era que para encontrar esa otra vía, siempre es importante aguantar esa angustia que representa encontrar lo nuevo, que suena muy sencillo, ¿no? Pero es muy complicado, y creo que también de ahí es donde yo encuentro como ese, no sé cómo decirlo, como ese plus, ¿no? O esa cosa tan importante que existe en el psicoanálisis, ¿no? Y en la terapia. Ajá. Sí, y justo, sí representa angustia, es angustioso, claro, pero creo que la salida o una salida posible es a través del vínculo, ¿no? Una vez que la angustia se socializa, la angustia es menos, o idealmente no solamente disminuye, sino que se convierte en combustible para otra cosa, ¿no? O sea, finalmente creo que algo que se muestra también en la sustancia es la ruptura constante del vínculo, ¿no? El aislamiento cada vez más constante. O sea, todos están ahí, incluso en la fiesta esta, todos están ahí, pero todos están completamente solos. Todos están absortos en el propio ruido, ¿no? Todos están pensando en que son mirados, pero todo el mundo está mirándose el ombligo, nadie está mirando a nadie, nadie está hablando con nadie, ¿no? Es un espectáculo, tal cual, en términos de lo especular, ¿no? Creo que por ahí también. Y finalmente esta sonrisa que no quiere comprar, pues es una sonrisa que tiene que ver siempre con otro, ¿no? O sea, para no querer comprar ese glamour o eso que pretende como plantearse como única salida, pues se requiere una sonrisa cómplice al lado, una construcción comunitaria distinta también, ¿no? Que creo que en la sustancia se rompe. Sí, y no solo en la sustancia, sino también en uniéndolo con lo que decías hace rato, por ejemplo, de las redes sociales. O sea, al final es una mirada solitaria. O sea, puedes hasta sonar contradictorio, como subes una foto y te ven 10,000 personas si tú quieres, pero al final esa mirada no es una persona real. O sea, aún así 10,000 personas es algo muy solitario, ¿no? Por ejemplo. Es una cifra. Ajá, es una cifra. Justo como en el cuadro de, no sé si lo conozcan, de Remedios Varo, el de los amantes, donde están sentados, y si lo conoces. Bueno, voy a hacer una descripción muy... no le va a hacer honor al cuadro, pero voy a intentarlo. Que es una banca donde están la pareja, están sentados como en este frente sillón, a frente. frente a frente viéndose, pero en su lugar de la cara hay dos espejos. Entonces, dos espejos mirándose a ellos mismos. Y dentro de esos espejos aparece un rostro sin gestos. ¿Quién está reflejando? Pues quién sabe, ¿no? Más ellos están frente, justamente, no lográndose ver, y arriba hay como un cierto espectro de los dos que va surgiendo. Es esa falta de vínculo, esa falta de poder encontrarse al otro, donde pues es imposible, ¿no? En cierta medida, pero abrazando su imposibilidad es lo que paradójicamente o irónicamente llegaría a permitir un cierto intento de escucha. Como no te entiendo, como no puedo conectarme contigo, como diría Lacan, no hay una relación sexual, pues lo que me toca es tratar de escuchar, ¿no? Hacer la mayor medida posible conociendo su imposibilidad. Y a partir de eso sí surge la posibilidad de un cierto encuentro momentáneo, ¿no? Algo que durara un poco, algo que justo lo que enseña y que pudiera abrir el camino o la vía hacia una construcción otra, hacia algo distinto, algo que no fuera construido a partir de lo que se desvanece o del consumo. Porque de lo contrario, pues el consumo se consume en sí mismo, ¿no? Como pasa justamente en la película. Al final no hubo vínculo y todo justamente se desintegra, ¿no? ¿Qué pasaría? Seguramente al día siguiente, y creo que así lo ponen,
al día siguiente creo que vuelven a limpiar la estrella de Elizabeth. No pasó nada. O sea, ¿cuántos cuerpos, cuántas de estas historias van sucediendo y nada cambia? Básicamente es como lo que me acaba de suceder. Termina en el mismo punto, no hay más allá. ¿No? Justo no hay ahí, más allá. Sí. que justo ahí en esta cuestión del consumo, sí ubicar ciertas implicaciones, ¿no? O sea, se ofrece aparentemente un objeto de deseo único. Éxito, belleza, juventud, glamour, riqueza, etcétera, 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 ¿no? La fiesta. Pero, ¿y cuál es el efecto que eso tiene? O sea, el sujeto está, porque hay una promesa, ¿no? Si tú alcanzas esto, no estarás angustiado. Si tú quieres resolver tu angustia, tienes que alcanzar eso. ¿Y cuál es el efecto que eso tiene? ¿No? Si no hay una elaboración de la angustia, se pretende, como la psicoterapia en general, ¿no? Obturar la angustia, quitar la angustia a partir de, pues, cumplir una serie de requisitos. ¿Qué pasa entonces cuando esa es el único objeto de deseo aparentemente? Pues que comienza a operar otro mecanismo de la sociedad de consumo, que es justamente lo que mantiene la sociedad de consumo en sus propias condiciones, que es el mecanismo de la deuda, ¿no? Con tal de alcanzar eso, es completamente válido y tal vez sea la única forma, ¿no?, de lograrlo endeudándome. Y creo que la cuestión de la deuda se muestra que en un sentido grotesco también en la cinta, porque finalmente se endeuda con tiempo, ¿no? O sea, voy a pagar, voy a endeudarme con tiempo, aunque el costo, que aparentemente no es un costo que tengo yo, ¿no? Aunque el costo sea perder un dedo, aunque el costo sea quedarme reumático, aunque el costo sea modificar mi cuerpo, no importa en tanto que alcance, ¿no? Ahorita decía esto y me acordé de una película que a mí me pareció insoportable, pues ya si la vería ahorita supongo que no me genera ese efecto, la de Requiem por un sueño, ¿no? La posición esta de la madre, donde tiene su único deseo puesto en llegar al programa de televisión, ¿no? Y llega, pero ¿en qué condiciones llega, ¿no? O sea, salió demasiado caro, se endeudó demasiado, ¿no? Y cuando la deuda es demasiada, finalmente pues ya no hay forma de cubrirla más que con el cuerpo. Y esa es justamente la condición del capitalismo gore en el que nos encontramos, ¿no? Justo esta deuda que además está diseñada para ser impagable. No es cierto que la deuda pueda ser pagada, la deuda es impagable, porque solamente si te mantienes en deuda te mantienes consumiendo y pagando, ¿sí? Entonces es lo que mantiene justamente el sistema como está, ¿no? Si se logra desanclar el deseo de aquel objeto, ¿sí? Si somos capaces de diversificar objetos, de tener objetos alternativos en ese sentido, pues finalmente el sistema, lo voy a decir arriesgándome, colapsaría. Por eso el psicoanálisis es tan peligroso, porque pone al sistema de consumo, ¿sí?, al borde del colapso. Claro, también el psicoanálisis puede mercantilizarse, ¿no? Creo que también hay que ser muy, muy radicales en términos de qué es lo que tendremos que reconocer como psicoanálisis y qué no. Algo que ya me acuerdo de a dónde iba con el comentario pasado y que va aunado es a que sí, encontrar esos caminos alternos provocaría angustia y angustia a la incertidumbre, ¿no? A no saber dónde, pero la angustia ya está. O sea, eso creo que sería clave apuntarlo. O sea, uno no encontraría más angustia, de hecho al contrario, pudiera llegar a encontrar un cierto desahogo por primera vez de la angustia. ¿En qué? A partir de la acción, a partir justamente de moverse de ese lugar pasivo al cual se es sometido en el consumo, porque justo el consumidor es pasivo. Y algo que hace propiamente el psicoanálisis es
permitir salir de esa pasividad, uno consume menos en muchos parámetros, porque la falta ya está. No es que no haya falta, es que uno lidia con ella. Y, ¿cómo se llama? Y en momentos se logra acceder a un placer del propio deseo, no del goce, lo que permitiría justamente creación. Claro. Y si eso, sí, la creación es la salida, ¿no? O sea, y la creación no se logra sin angustia, aunque tampoco la quita, ¿no? Pero finalmente algo se hace distinto que la parálisis o ir como voy al matadero, ¿no? De lo que se espera. Básicamente uno se lo deja de comer el diablo, ¿no? Sí, pero ¿cuál es la respuesta del mercado a esto? ¿No? ¿Cuál es la respuesta del mercado? Es que son mediocres, ya no quieren eso. Es que no les alcanza. ¿Sí? Es que no les alcanza. Entonces sí, justo tendríamos que ubicar que siempre va a haber una respuesta del sistema de consumo, del discurso del mercado en ese sentido. O sea, como si yo no quiero consumir eso que me ofreces como aquello que debería querer consumir, ¿no? Entonces soy mediocre porque no lo quiero, ¿no? No cabe la posibilidad de que quiera otra cosa o de que no me apetezca eso que me ofreces como bien, ¿no? Porque son cuestiones que hay que estar, porque eso también angustia, ¿no? La acusación, ¿no? De no te alcanza, no puedes, no es que no lo quieras, es que sabes que no puedes, ¿no? Obtura cosas también, ¿no? Y justo eso implica se requieren espacios de intercambio, espacios de construcción de proyecto, ¿no? Donde puedan ocurrir cosas distintas que aquello. Porque si los sujetos como sociedad buscan solamente eso que se les ofrece como única vía, es porque no hay proyecto, ¿no? Tendríamos que estar construyendo proyectos, ¿sí?, alternativos a esa única vía. Y que regresándole un poco con lo de la película, pues es lo que le sucede a la protagonista al final de cuentas, ¿no? No encuentra esa otra vía, como para ella también. Es que, o sea, a ver, poniéndolo como en discurso más como contemporáneo, pues no sé, sentirse valiosa o lo que sea, ¿no? O sea, solamente está esa única vía, ¿no? De donde que ser como admirada por los demás o lo que tú quieras, ahí está, ¿no? Y bueno, o sea, a mí me venía mucho a la mente, no sé si Sartre lo utiliza como en este sentido, ¿no? Pero tiene como esta metáfora de la mirada de la medusa, ¿no? De cómo la medusa, no el animal, sino el ser mitológico, que es cuando tú ves a la medusa se petrifica. Y creo que ahí es cuando enferma justamente el deseo, cuando ves al deseo lo petrificas y solamente eso es lo único que te puede generar esa satisfacción. Claro, porque finalmente el consumo, el satisfacer el consumo no provoca una satisfacción de deseo. El consumo lo que provoca es adicción, no satisfacción. Y así funciona. Por eso las adicciones, ¿no? Tienen que ver con el consumo, no tienen que ver con las sustancias, tienen que ver con el consumo en sí, ¿no? Acá la cuestión es que en la propuesta de la película el consumo termina siendo un consumo autofágico, ¿no? Ya ni siquiera se consume al otro, sino que se consume a sí mismo, ¿no? Que podríamos ubicarlo, guardando proporciones, ¿no? Como estos discursos emprenduristas, ¿no? Donde finalmente terminas consumiéndote tú, ¿no? Y porque eres tu propio patrón, no eres tu propio patrón, eres tu propio amo, ¿no? Pero no eres tu propio amo, sino que tu discurso está sometido a un discurso amo de obscenidad que tiene que ver con estas premisas de consumo, ¿no? No, bueno, es que de la cabeza de Medusa, justo, ¿no? Porque es de la mujer. Pues bueno, aguantando, porque justo, y me parece muy interesante, Freud tiene un ensayo a partir justo de la cabeza de Medusa. ¿En serio? Y del parámetro donde tú pusiste ahorita el ejemplo de la mujer de sentirse valiosa. Del hombre sería justo el aspecto de la potencia.
de la potencia económica, de la potencia sexual, de la potencia, no sé, de reconocimiento, ¿no? Y del éxito. Y que la cabeza de Medusa, justo como lo que se le presenta, es una mujer fálica, una mujer con muchos falos, ¿no? Claro. Todas serpientes por todos lados, lo que remitiría al hombre, pues su menudencia, ¿no? De no poderle hacer frente a esa potencia que igual también se le está demandando, remontándolo justamente a ese lugar pasivo, plasmado, ¿no? Es inabarcable, ¿no? Cae en el orden de la imposibilidad. Ya, pero ahorita justo estaba pensando en que ese ensayo de la cabeza de Medusa es maravilloso y es un como cierto anexo del tabú de la virginidad. Muy bueno. Pero ya, todo era eso. Digo, creo que es una película que puedes hablar de un montón de cosas, ¿no? De ella y en general, o sea, no sé, creo que siempre digamos, falta tiempo para hablar de todo, pero pues la idea, ¿no? De también estar haciendo estos videos y así es poder seguir tocando este tipo de temas. Darnos ese tiempo, justo. Entonces, pues bueno, aquí cerraríamos ahorita el tema de la conversación. Recuerden seguirnos en redes sociales, igual abajo en la parte de la descripción dejaremos nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, síganos en YouTube para que sigan viendo lo más contenido que vamos a estar subiendo. Y pues nada, nos vemos en la próxima y pues muchas gracias por escucharnos.